El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas mientras yo me preparaba para celebrar mi 35 cumpleaños. El aroma del perfume recién aplicado llenaba el aire de nuestro moderno piso, mezclándose con el olor de las velas aromáticas que había encendido antes. Mi reflejo en el espejo me sonreía, el pelo cuidadosamente peinado, un maquillaje impecable y un vestido nuevo que me había comprado especialmente para esta noche. Elena, ¿estás casi lista? La voz de Carlos, mi marido, resonó por el pasillo. Nuestra reserva es para las 8 de la tarde, y ya sabes lo loco que se puede poner el tráfico a esa hora. Solo un minuto más, amor, respondí, ajustándome un pendiente rebelde. Quiero estar perfecta esta noche. Poco sabía yo que el destino tenía otros planes para nuestra celebración. Estaba a punto de coger mi bolso cuando empezó a sonar mi móvil. Miré la pantalla y fruncí el ceño al ver que el nombre de mi suegra, Pilar, parpadeaba insistentemente. Dudé un momento, pensando en dejar la llamada en el buzón de voz. Después de todo, era mi cumpleaños y las conversaciones con Pilar no solían ser agradables. Sin embargo, algo me decía que debía contestar. Hola, Pilar, dije, intentando mantener un tono alegre. ¿Cómo estás? Antes de que pudiera terminar mi saludo, me interrumpió una voz chillona al otro lado de la línea. Elena. No te vas a creer lo que he hecho. La voz de Pilar sonaba extrañamente excitada, casi triunfante. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Qué has hecho, Pilar? He entrado en esa maldita casa de Valencia, gritó, con una extraña mezcla de alegría y rabia en la voz. Esa casa que abandonaste como si no significara nada. Bueno, ahora realmente no significa nada. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Pilar, ¿de qué estás hablando? ¿Qué casa de Valencia? No te hagas la tonta, Elena. Pilar escupió las palabras. Pilar escupió las palabras. La casa donde vivíais antes de huir a Madrid como ladrones en la noche. Pues os la enseñé. Lo destruí todo. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que estaba oyendo. Pilar continuó, su voz ahora cargada de una perversa satisfacción. Deberías verlo, Elena. Los muebles están hechos pedazos, las paredes están cubiertas de pintura, usé ese horrible color mostaza que tanto odiabas. ¿Tus preciosas fotos familiares? Destrozadas y esparcidas por el suelo. ¿Esa estúpida colección de libros de Carlos? Ahora son confeti. Sentí que me flaqueaban las rodillas y me apoyé en la pared más cercana. Pilar, por favor, dime que esto es una broma de mal gusto. ¿Broma? Se rió amargamente. La única broma aquí es cómo has tratado a esta familia. Huyendo a Madrid sin siquiera una despedida apropiada. Bueno, considera esto mi regalo de cumpleaños para ti, querida nuera. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté haciéndolo. Las palabras de Pilar me golpearon como un puñetazo en las tripas. Quise gritar, llorar, exigir explicaciones, pero mi voz parecía haber desaparecido. La habitación a mi alrededor empezó a dar vueltas y tuve que sentarme en el borde de la cama para no caerme. ¿Elena? ¿Va todo bien? La voz preocupada de Carlos llegó desde el pasillo. Estás tardando demasiado. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que, al parecer, su propia madre se había vuelto loca y había destruido nuestra antigua casa? ¿Cómo podía estar pasando esto, especialmente hoy, el día de mi cumpleaños? ¿Elena? Carlos apareció en la puerta del dormitorio, su cara cambió de preocupación a alarma al verme pálida y temblorosa, aún con el teléfono en la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está al teléfono? Le miré, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Es tu madre, conseguí decir. Carlos, ha ocurrido algo terrible. Mientras Carlos se acercaba, la voz de Pilar seguía resonando a través del teléfono, detallando cada acto de destrucción con perverso placer. Mi cumpleaños, que debía ser una noche de celebración y amor, se había convertido en una pesadilla surrealista que apenas podía comprender. La voz de Pilar seguía resonando en el teléfono y cada palabra agravaba mi estado de shock.
Mi mente se esforzaba por procesar la enormidad de lo que estaba describiendo. Las imágenes que pintaba con sus palabras eran vívidas y brutales. Nuestros muebles, cuidadosamente elegidos a lo largo de los años, ahora reducidos a escombros, las paredes que habíamos pintado juntos, Carlos y yo, en nuestro primer año de matrimonio, ahora cubiertas de pintadas furiosas. Tendrías que ver lo que he hecho con ese horrible jarrón chino que tanto te gustaba, Elena, continuó Pilar, con la voz cargada de una satisfacción enfermiza. Ahora está en 1000 pedazos, esparcidos por el jardín como estrellas caídas. Sentí que se me estrujaba el corazón. Aquel jarrón había sido un regalo de mi difunta abuela, uno de los pocos recuerdos que tenía de ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve, decidida a no darle a Pilar la satisfacción de oírme llorar. ¿Por qué, Pilar?, logré preguntar por fin, con la voz temblorosa por la emoción contenida. ¿Por qué harías algo así? Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si mi pregunta la hubiera pillado por sorpresa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono de amargura que nunca antes había oído. ¿Por qué? ¿Aún preguntas por qué?, escupió las palabras. Me abandonaste. Mi propio hijo y su mujer huyeron en mitad de la noche como ladrones, dejándome atrás sin una palabra de explicación. Y nada menos que el día de mi cumpleaños. Mi cerebro hizo un cortocircuito. ¿Cumpleaños?, recordé de repente. El cumpleaños de Pilar había sido hace exactamente 3 meses, coincidiendo con nuestra mudanza a Madrid. Con las prisas y el estrés de la mudanza, nos habíamos olvidado por completo. Pilar, yo, no pretendíamos, empecé, pero ella me interrumpió. Ahórrate tus patéticas disculpas, Elena, gruñó. Elegisteis excluirme de vuestras vidas. Bueno, ahora yo he elegido excluirte de la mía. Empezando por destruir todo recuerdo, todo rastro tuyo en esa casa. Mientras Pilar continuaba su diatriba, detallando cada objeto destruido con perverso placer, yo trataba desesperadamente de entender cómo las cosas habían llegado a este punto. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de hasta qué punto nuestra marcha había afectado a Pilar? ¿Cómo no habíamos visto los signos de su creciente amargura y resentimiento? Carlos, al darse cuenta de mi estado de angustia, intentó quitarme el teléfono, pero le aparté con un gesto. Necesitaba escuchar, necesitaba entender, por muy doloroso que fuera. ¿Y esas ridículas fotos de tu boda?, continuó Pilar. Rompí cada uno de ellos. Ahora solo son confeti esparcido por el suelo, igual que tu supuesto amor por tu familia. Cada palabra era como una puñalada, revolviendo recuerdos que creía seguros e intactos. Nuestro matrimonio, nuestros primeros años juntos en aquella casa, las celebraciones familiares, las navidades. Todo manchado ahora por la rabia ciega de Pilar. El corazón se me aceleró aún más y sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto, sobre todo hoy, el día de mi cumpleaños? Era como si el universo me estuviera gastando una broma cruel, convirtiendo un día que debería haber sido de celebración en una pesadilla surrealista. Pilar, por favor, le supliqué, mi voz casi un susurro. Esto no va a solucionar nada. Podemos hablarlo, podemos. Pero ella no escuchaba. Su voz tenía ahora un tono casi maníaco mientras describía cómo había destrozado el despacho de Carlos, rompiendo sus libros favoritos y destrozando su ordenador. Miré a Carlos, que estaba a mi lado, con una máscara de confusión y preocupación. ¿Cómo explicarle que su propia madre se había vuelto loca? ¿Cómo afrontar las consecuencias? A medida que Pilar continuaba con su relato destructivo, empezó a formarse en mi mente una terrible idea. Algo iba muy mal en esta situación, más allá del evidente acto vandálico. Había un detalle crucial que necesitaba aclarar, algo que podría cambiarlo todo. Respiré hondo, armándome de valor para interrumpir el incesante torrente de palabras de Pilar. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar el curso de la velada, y posiblemente de nuestras vidas, para siempre. Pilar, espera, exclamé, mi voz finalmente encontró fuerza. Hay algo que debes saber. El incesante flujo de palabras al otro lado de la línea se detuvo bruscamente. Por un momento, solo oí la respiración agitada de Pilar. ¿Qué pasa, Elena?, preguntó, con una voz mezcla de irritación y curiosidad a regañadientes.
Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a explicarle. Pilar, nos mudamos a Madrid hace 3 meses. La casa de Valencia ya no es nuestra. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Aproveché la pausa para continuar. Carlos recibió un ascenso inesperado. Todo sucedió tan rápido. Intentamos llamarte varias veces para decírtelo, pero nunca lo cogiste. Dejamos mensajes, enviamos correos electrónicos. Y una mierda, gritó Pilar, con la voz temblorosa. Nunca intentaste ponerte en contacto conmigo. Es verdad, Pilar, insistí, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Mira tu teléfono, revisa tu bandeja de entrada. Debe haber docenas de mensajes nuestros. Oí un sonido sordo, como si Pilar estuviera jugueteando con algo. Me tomé un momento para mirar a Carlos, que estaba a mi lado, con cara de preocupación y confusión. Puse la mano sobre el micrófono del teléfono y le susurré rápidamente. Tu madre ha entrado en nuestra antigua casa de Valencia. Cree que aún vivimos allí. Los ojos de Carlos se abrieron de golpe e intentó coger el teléfono, pero le detuve con un gesto. Tenía que terminar la conversación. Pilar, continué, ahora con la voz más suave, la casa en la que entrasteis ya no es nuestra. La vendimos cuando nos mudamos a Madrid. Hubo otro momento de silencio, y entonces oí a Pilar murmurar algo ininteligible. ¿Qué has dicho, Pilar?, le pregunté suavemente. He dicho, repitió ella, su voz ahora era apenas un susurro, ¿quién vive allí ahora? Tragué saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Es el señor Martínez, Pilar. El jefe de la policía local. Se mudó allí justo después de que nos fuéramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía oír los engranajes girando en la mente de Pilar mientras procesaba esta información. ¿Un policía?, consiguió decir por fin, con la voz ya desprovista de toda la rabia y el triunfo anteriores. ¿He entrado en casa de un policía? Sí, Pilar, confirmé en voz baja. Y destruyó sus cosas, no las nuestras. Oí un sonido apagado, algo entre un sollozo y un gemido. Dios mío, murmuró Pilar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? En ese momento, sentí una oleada de compasión por mi suegra. A pesar de todo lo que había hecho, de todas las palabras duras que había dicho, podía oír el miedo y el arrepentimiento en su voz. Pilar, escucha, le dije, intentando mantener la calma. Tenemos que resolver esto. ¿Dónde estás ahora? Yo, todavía estoy en la casa, respondió ella, con la voz temblorosa. Elena, ¿qué hago? La policía me va a detener. Miré a Carlos, que se había acercado para escuchar la conversación. Sus ojos estaban llenos de preocupación por su madre, a pesar de la conmoción por lo que había hecho. Pilar, quédate donde estás, le ordené. Llamemos al señor Martínez y expliquémosle la situación. Quizá podamos. Pero antes de que pudiera terminar, oí un fuerte ruido al otro lado de la línea, seguido de gritos y el inconfundible sonido de las sirenas de la policía. Pilar, llamé, con el corazón acelerado. Pilar, ¿estás bien? No hubo respuesta. Solo más gritos y el sonido de puertas siendo pateadas. Policía de Valencia. Manos arriba, oí gritar a una voz masculina desde lejos. Y luego silencio. La llamada se cortó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono silenciado, con el cuerpo tembloroso. Carlos me envolvió en sus brazos, su propia voz temblaba cuando por fin habló. Elena, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho mi madre? Le miré, las lágrimas que había estado conteniendo por fin cayeron. Oh, Carlos, susurré, creo que acaban de detener a tu madre. El silencio que siguió a la llamada fue ensordecedor. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, como si de algún modo pudiera volver a ponerme en contacto con Pilar. Mi mente era un torbellino, intentando procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Carlos fue el primero en romper el silencio. Elena, dijo en voz baja, con voz temblorosa, ¿qué dijo exactamente mi madre? ¿Qué ha hecho? Lentamente,
Colgué el teléfono y me volví hacia él. Tenía los ojos muy abiertos, con una mezcla de preocupación y confusión en el rostro. ¿Cómo podía explicarle lo que había hecho su propia madre? Carlos, empecé, con la voz apenas por encima de un susurro, tu madre entró en nuestra antigua casa de Valencia. Pensó que aún vivíamos allí y lo destruyó todo. Vi cómo la sorpresa se extendía por la cara de Carlos. ¿Destruido? ¿Cómo que destruida? Tragué saliva, recordando vívidamente las palabras de Pilar. Rompió muebles, pintó grafitis en las paredes, rompió fotos. Carlos, dijo que lo destruyó todo. Carlos se tambaleó hacia atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, pasándose las manos por el pelo en un gesto de incredulidad. ¿Pero por qué?, preguntó, con voz casi inaudible. ¿Por qué haría algo así? Me senté a su lado y le puse una mano reconfortante en el hombro. Estaba enfadada, Carlos. Enfadada porque pensaba que la habíamos abandonado, porque no le habíamos dicho nada de nuestro traslado a Madrid. Mencionó que lo hicimos por su cumpleaños. Carlos cerró los ojos, una expresión de dolor cruzó su rostro. Su cumpleaños, ¿cómo pudimos olvidarlo? Nos quedamos sentados un momento, con el peso de nuestra negligencia involuntaria sobre nosotros. El silencio fue roto por el estridente sonido de mi teléfono móvil sonando de nuevo. Miré la pantalla, esperando ver el número de Pilar, pero era un número desconocido. Con manos temblorosas, contesté, diga. ¿Señora Elena? Una voz masculina profunda y autoritaria sonó desde el otro lado. Soy el señor Martínez, de la policía de Valencia. El corazón se me subió a la garganta. Ese sí, soy yo. Señora, llamo por un incidente ocurrido en mi residencia. Una mujer entró en mi casa y causó daños considerables. Dice ser tu suegra e insiste en que era la casa de tu hijo. Cerré los ojos, sintiendo que una oleada de náuseas me golpeaba. Sí, señor Martínez. Acabamos de enterarnos del incidente. Siento mucho lo que ha pasado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando el señor Martínez volvió a hablar, su voz tenía un tono más suave. Señora Elena, comprendo que se trata de una situación difícil. La mujer, doña Pilar, está bastante agitada. No para de balbucear un malentendido y suplica hablar contigo o con su marido. Miré a Carlos, que me observaba ansioso. ¿Está bien?, pregunté, temiendo la respuesta. Físicamente, sí, respondió el señor Martínez. Pero está en un estado bastante alterado. Señora Elena, normalmente no haría esto, pero dadas las circunstancias, ¿le gustaría hablar con ella? Dudé un momento, insegura de si estaba preparada para enfrentarme de nuevo a Pilar. Pero al mirar a Carlos, vi el miedo y la preocupación en sus ojos, y supe que no tenía elección. Sí, por favor, respondí. Se oyó un ruido de movimiento y luego la voz temblorosa de Pilar sonó en el teléfono. ¿Elena? Elena, ¿estás ahí? Estoy aquí, Pilar, respondí suavemente. Ay, Elena, sollozó Pilar, con una voz casi irreconocible. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Intenté encontrar palabras de consuelo, pero antes de que pudiera responder, Pilar continuó, con la voz entrecortada por las lágrimas. No sabía. Pensé que... Oh, Dios mío, destruí la casa de un policía. Me van a arrestar, Elena. Me van a meter en la cárcel. Pilar, cálmate, intenté decirle, pero no me escuchaba. Todo esto por un estúpido malentendido, continuó, su voz ahora casi histérica. Solo quería que sintieras el dolor que yo sentí cuando me dejaste atrás. Pero ahora... La voz de Pilar se quebró en sollozos incontrolables. Al otro lado de la línea se oían murmullos, probablemente de policías que intentaban calmarla. Pilar, llamé, pero no hubo más respuesta que el llanto. Entonces volvió a sonar la voz del señor Martínez. Señora Elena, lo siento, pero tenemos que terminar la llamada ahora. Necesitamos calmar a doña Pilar y procesar la situación. Por favor,
Si pudiera venir a la comisaría de Valencia lo antes posible, sería de gran ayuda. Por supuesto, respondí automáticamente. Estaremos allí lo antes posible. La llamada terminó, dejándome de nuevo en silencio, intentando procesar todo lo que había pasado. En cuanto colgué el teléfono, me invadió una sensación de urgencia. Miré a Carlos, que estaba sentado a mi lado, con una expresión entre sorprendida y preocupada. Tenemos que ir a Valencia, dije, levantándome bruscamente. Tu madre nos necesita. Carlos asintió despacio, todavía aturdido. Sí, claro. Pero Elena, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué ha dicho el señor Martínez? Mientras empezaba a pasearme de un lado a otro de la habitación, intentando organizar mis pensamientos, le expliqué rápidamente a Carlos la conversación con el delegado y el estado emocional de Pilar. Está entrando en pánico, Carlos, concluí, deteniéndome para mirarle. Se ha dado cuenta de lo que ha hecho y le aterrorizan las consecuencias. Carlos se levantó, pasándose las manos por la cara. Dios mío, ¿cómo ha podido pasar? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que estaba tan herida? Añadí suavemente. Creo que todos subestimamos el impacto que nuestra mudanza tendría en ella. Durante un momento, nos quedamos allí de pie, con el peso de la culpa y la preocupación pesando sobre nosotros. Entonces, como si despertara de un trance, empecé a moverme de nuevo. Tenemos que organizarnos, dije, cogiendo mi maleta. Intentaré llamar de nuevo a Pilar mientras tú nos preparas una maleta pequeña. No sabemos cuánto tiempo estaremos en Valencia. Carlos asintió y salió de la habitación en dirección a los vestuarios. Mientras tanto, saqué el móvil y marqué el número de Pilar. 1, 2, 3 veces. Cada llamada saltaba el buzón de voz. Pilar, soy yo, Elena, dejé un mensaje al tercer intento. Ahora estamos de camino a Valencia. Por favor, mantengan la calma. Resolveremos esto juntos. Si puedes, llámame. Colgué y me quedé un momento mirando el teléfono, esperando a que sonara. No sonó nada. Una sensación de ansiedad empezó a crecer en mi pecho. ¿Y si le hubiera pasado algo a Pilar? ¿Y si hubiera hecho algo drástico en su estado de pánico? Intenté apartar estos oscuros pensamientos y me concentré en el siguiente paso. Llamé a la compañía aérea y reservé 2 plazas en el siguiente vuelo a Valencia, que salía dentro de 2 horas. Mientras hacía las reservas, se me ocurrió una idea. Quizá debería volver a llamar al señor Martínez para informarle de nuestra llegada y ver si había noticias de Pilar. Con manos temblorosas, marqué el número que me había dado. «Señor Martínez», le dije cuando descolgó. «Soy Elena otra vez. Siento molestarte, pero quería que supieras que estamos de camino a Valencia. Nuestro vuelo llega dentro de 3 horas aproximadamente». «Comprendo, señora Elena», respondió, con voz tranquila y profesional. «Gracias por mantenernos informados». Dudé un momento antes de preguntar, «Señor Martínez, ¿hay noticias de mi suegra?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono más suave. «Señora Elena, su suegra está a salvo. Está retenida en comisaría para ser interrogada, pero está recibiendo toda la asistencia que necesita. Tenemos a un psicólogo hablando con ella en este momento». Sentí que me quitaba un peso de encima. Al menos Pilar estaba a salvo y recibía ayuda. «Gracias, señor Martínez», dije, con la voz cargada de emoción. «Le agradezco mucho su comprensión en esta difícil situación». «De nada, señora», respondió. «La estaremos esperando. Por favor, ven directamente a comisaría cuando llegues». Después de colgar, me quedé allí un momento, intentando procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Mi cumpleaños, que debería haber sido una noche de celebración, se había convertido en una pesadilla surrealista. Carlos volvió a la habitación, llevando una pequeña maleta. «Todo está listo», dijo. «¿Conseguiste hablar con mi madre?» Negué con la cabeza. «No, pero he vuelto a hablar con el señor Martínez. Está en la comisaría, Carlos.
Está a salvo, pero... Me falló la voz. Carlos me abrazó con fuerza. Lo solucionaremos, Elena, murmuró. Juntos. Asentí contra su pecho, cogiendo fuerzas para el viaje que nos esperaba. Cuando salimos del piso, eché un último vistazo a la mesa preparada para nuestra celebración cancelada. ¿Quién iba a pensar que un día que empezó tan prometedor acabaría así? El vuelo a Valencia se me hizo eterno. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad por lo que nos encontraríamos al llegar. Carlos estaba sentado a mi lado, su rostro era una máscara de preocupación y sus manos jugueteaban inquietas con el cinturón de seguridad. En cuanto el avión aterrizó, corrimos a coger un taxi. El trayecto hasta la comisaría fue un borrón de luces urbanas y conversaciones tensas en voz baja. Cuando por fin llegamos, era más de medianoche. La comisaría era un edificio austero, con luces fluorescentes que parecían aún más frías e impersonales a esas horas de la noche. Entramos a toda prisa y nuestros pasos resonaron en el suelo de linóleo. Buenas noches, le dije a la recepcionista, mi voz delataba mi ansiedad. Soy Elena, y este es mi marido Carlos. Venimos a ver a Pilar Rodríguez y a hablar con el señor Martínez. La recepcionista nos miró con expresión de reconocimiento. Ah, sí. El señor Martínez le está esperando. Por favor, espere un momento. Minutos después, que parecieron horas, apareció el señor Martínez. Era un hombre de mediana edad, con el pelo gris y ojos cansados pero amables. Señora Elena, señor Carlos, nos saludó con una inclinación de cabeza. Acompáñenme a mi despacho. Seguimos al delegado por un pasillo silencioso, con la mente llena de preguntas y temores. Cuando entramos en su despacho, el señor Martínez nos indicó 2 sillas frente a su escritorio. En primer lugar, comenzó, tomando asiento, quiero asegurarle que doña Pilar se encuentra bien. La tienen en una habitación confortable, no en una celda, y ha recibido atención médica y psicológica. Sentí que me quitaban un peso de encima y vi que Carlos se relajaba visiblemente a mi lado. Gracias a Dios, murmuró Carlos. ¿Podemos verla? El señor Martínez asintió. Pronto. Pero antes, tengo que hablar con usted de lo ocurrido y de los pasos a seguir. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. El incidente de esta noche ha sido inusual, por no decir otra cosa. Inusual, por decirlo menos. Normalmente, un caso de allanamiento y vandalismo como este daría lugar a graves cargos. Sentí que se me estrujaba el corazón. Carlos me agarró la mano, apretándola con fuerza. Sin embargo, continuó el señor Martínez, las circunstancias son bastante atenuantes. Doña Pilar actuó claramente bajo un malentendido y está profundamente arrepentida de sus actos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se encontraron con los nuestros. Además, tenemos pruebas en vídeo de todo el incidente. ¿Pruebas de vídeo?, repetí, confuso. El señor Martínez asintió. Sí. Hacía poco que había instalado cámaras de seguridad en la casa. Captaron todo el incidente, desde el momento en que doña Pilar entró en la propiedad hasta su detención. Se volvió hacia su ordenador y pulsó sobre algunos archivos. Las imágenes muestran claramente el estado emocional de doña Pilar. Hablaba sola, lloraba. Está claro que no estaba en su estado normal. Carlos y yo intercambiamos miradas de sorpresa y alivio. Las cámaras que podían haber sido la perdición de Pilar podían ser ahora su salvación. ¿Qué significa esto para mi madre?, preguntó Carlos con voz temblorosa. El señor Martínez se reclinó en su silla. Bueno, teniendo en cuenta todas las circunstancias, el malentendido, el evidente trastorno emocional de doña Pilar, su arrepentimiento inmediato y su plena cooperación, me inclino por no presentar cargos formales. Sentí una oleada de alivio. Carlos soltó un suspiro audible a mi lado. Sin embargo, continuó el ayudante del sheriff, está la cuestión de los daños a la propiedad. Aunque no voy a emprender acciones penales, habrá consecuencias civiles. Habrá que pagar daños y perjuicios, y sugiero encarecidamente que doña Pilar busque ayuda psicológica. Asentí enérgicamente. Por supuesto.
Haremos lo que haga falta. El señor Martínez sonrió ligeramente. Me alegra oír eso. Ahora, si queréis, os llevo a ver a doña Pilar. Nos levantamos, ansiosos por ver por fin a Pilar y asegurarnos de que estaba bien. Mientras seguíamos al señor Martínez por el pasillo, no pude evitar pensar en lo inesperada que había sido la velada. Desde luego, mi 35 cumpleaños no era lo que había planeado, pero ahora, con el alivio de saber que Pilar estaba a salvo y que las consecuencias no serían tan graves como habíamos temido, sentía una extraña sensación de gratitud. Llegamos a una puerta al final del pasillo. El señor Martínez llamó suavemente antes de abrirla. Doña Pilar, llamó suavemente. Su familia está aquí. Cuando se abrió la puerta, me dio un vuelco el corazón. Allí estaba Pilar, sentada en una sencilla silla, más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, se abrieron de par en par al vernos. Carlos. Elena, su voz era apenas un ronco susurro. Carlos fue el primero en reaccionar, corriendo a abrazar a su madre. Mamá, murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. Me quedé un momento en la puerta, observando la escena. Pilar sollozaba en brazos de su hijo, años de dolor y resentimiento parecían deshacerse en aquel abrazo. Lo siento, repetía Pilar entre sollozos. Lo siento, hijo mío. Lentamente, me acerqué a ellos. Pilar levantó los ojos hacia mí, su rostro era una máscara de vergüenza y arrepentimiento. Elena, empezó, pero la interrumpí suavemente. No pasa nada, Pilar, le dije, poniéndole una mano en el hombro. Ya estamos aquí. Durante los minutos siguientes, Pilar se desahogó contándonos cómo se había sentido abandonada y traicionada cuando nos mudamos a Madrid. Cómo la soledad y la amargura habían crecido en su interior, alimentadas por los malentendidos y la falta de comunicación. Pensé que ya no te importaba, dijo secándose las lágrimas. Cuando vi la casa, algo dentro de mí explotó. Carlos y yo intercambiamos miradas de culpabilidad. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de lo mucho que le había afectado nuestra marcha? Mamá, dijo Carlos en voz baja, deberíamos habernos esforzado más por mantener el contacto. Siento que te sintieras abandonada. Asentí y añadí, Pilar, nunca fue nuestra intención hacerte daño. ¿Es que estábamos tan liados con la mudanza y el nuevo trabajo? Pilar negó con la cabeza. No, no intentes culparte. Lo que hice fue imperdonable. Irrumpir en la casa de un extraño, destruir sus cosas. Dios mío, ¿cómo he podido hacer algo así? En ese momento se acercó el señor Martínez, que había permanecido discretamente a un lado. Doña Pilar, le dijo amablemente, como ya expliqué a su familia, teniendo en cuenta las circunstancias, no presentaré cargos penales contra usted. Pilar le miró y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Señor Martínez, yo no sé cómo darle las gracias. Y cómo disculparme por lo que le hice a su casa. El diputado asintió comprensivo. Lo importante ahora es seguir adelante. Te sugiero encarecidamente que busques ayuda profesional para tratar tus sentimientos. En cuanto a los daños materiales, podemos llegar a un acuerdo. Mientras el señor Martínez me explicaba los pasos a seguir, sentí que me invadía una extraña mezcla de emociones. Alivio porque Pilar estaba bien y no se enfrentaba a cargos penales. Culpabilidad por no habernos dado cuenta antes de su sufrimiento. Y una renovada determinación de arreglar nuestra relación familiar. Miré el reloj de pared. Ya eran más de las 2 de la madrugada. Mi 35 cumpleaños, que debería haber sido una noche de celebración en un elegante restaurante madrileño, se había convertido en una vigilia emocionalmente agotadora en una comisaría de Valencia. Pero, extrañamente, no me sentí decepcionado. Al contrario, sentí como si estuviéramos en el umbral de un nuevo capítulo de nuestras vidas. Un capítulo de curación, reconciliación y comprensión mutua. Bueno, dije, rompiendo el silencio que se había instalado, supongo que este no es exactamente el aniversario que había planeado. Carlos me miró, con una expresión de culpabilidad cruzándole la cara. Oh, Elena, tu cumpleaños. Con todo eso, yo completamente.
Le interrumpí con una suave sonrisa. No pasa nada, amor. De hecho, creo que este puede ser el cumpleaños más significativo que he tenido nunca. Pilar me miró, confusa. Pilar me miró, confusa. ¿Tu cumpleaños? Vaya, ni siquiera lo sabía. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Negué con la cabeza, cogiendo la mano de Pilar. No, Pilar. No has estropeado nada. De hecho, creo que nos has hecho un regalo. El don de la verdad, de la reconciliación. A todos se nos llenaron los ojos de lágrimas. En aquel momento, en aquella sencilla sala de la comisaría, sentí que nuestra familia estaba realmente unida por primera vez en mucho tiempo. El señor Martínez moqueó suavemente. Bueno, creo que puedo dejaros solos un momento. Feliz cumpleaños, señora Elena. Cuando se fue, miré a Carlos y a Pilar. ¿Qué os parece? ¿Listos para un nuevo comienzo? Asintieron, con sonrisas vacilantes pero esperanzadas que iluminaban sus rostros. Y así, en las primeras horas del día siguiente a mi 35 cumpleaños, nuestra familia dio los primeros pasos hacia la curación y el perdón.